¿De qué trata en este caso, este diagrama? Este sistema es un sistema de un Suzuki Swift, un sistema de inyección de un Suzuki Swift 1.6 Sport. ¿Por qué tenemos esto? Porque en este caso yo tengo un auto, un Suzuki Swift, no es Sport, pero en este caso, por ejemplo, el sistema en sí es bastante similar. Ya cambian algunas cosas, pero tiene similitudes y es lo más cercano en este caso a lo que tenemos para poder realizar después en el vehículo. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la parte inferior acá tenemos el módulo de control motor. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el módulo de control motor? En este caso, este módulo es el computador del vehículo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, vamos a ver, si queremos ver una imagen, lo podemos ver acá, por ejemplo, y es un computador como un disco duro, si alguno ha visto alguno de un computador de casa, o es un módulo en general, como el que tiene el ABS, una caja automática, etcétera. Y colgado a ellos hay distintos cables que tienen que ver con ciertos elementos, que son sensores y actuadores. Ya ustedes, algunos pudieron chequear en este caso, les vamos a empezar a hacer un zoom y vamos a chequear algunos elementos. ¿Ya? Acá podemos ver algunos sensores y algunos actuadores, como cuáles, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver los inyectores, estas son electroválvulas. ¿Ya? ¿Y por qué tiene uno, 2, 3, 4, 5? Pero el motor no tiene 5 inyectores. ¿No? ¿Por qué? Porque esta quinta en realidad no es un inyector, sino que es una válvula que tiene que ver con el control de emisiones, del control de emisiones evaporativas del cárter. ¿Ya? Después lo vamos a estudiar, pero ¿qué tiene que ver con eso? Esta es una electroválvula que va a permitir que los gases del tanque se vayan a la admisión. ¿Ya? Cuatro inyectores, mira, acá hay otra electroválvula, actuador del control de aire del colector de admisión. Válvula de presión de aceite, en este caso, válvula de presión de aceite, ¿ya? Eh, y por otro lado acá, por ejemplo, tenemos el sensor de posición del motor de la mariposa. O sea, acá tenemos un sistema de acelerador electrónico. ¿Ya? Ahí está el motor y ahí estarían en este caso, los sensores. ¿Ya? Y, por ejemplo, en la parte inferior que podemos encontrar, vemos algunos motores, el motor de arranque, etcétera, ¿cierto? Vemos algunos sensores como dice sensor de posición del árbol de leva, sensor de posición del cigüeñal. Si vamos buscando, te lo podéis buscando por el número que está ahí y lo va a encontrar en el esquema ya en el que les dejé como PDF. Entonces, y ahí hay distintos elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tener en o sea, que tenemos que tener en consideración que por ejemplo, el sistema de gestión motor tiene varios elementos de los que permiten su funcionamiento están en la caja de fusibles. Y en este caso, en el compartimiento del motor. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me van preguntando, ¿ya? Me van haciendo el feedback. Y en este caso, podemos ver acá, por ejemplo, esta es la caja de fusible y de relés que está en el compartimiento del motor. Y vamos a ver que hay algunos elementos, en este caso hay un 30 en este caso que es positivo de la batería y tenemos un 15 que es el interruptor de encendido, o sea, es la señal que va a llegar desde cuando está el contacto dado, ¿ya? Y en este caso, este es el positivo directo de la batería. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, si chequeamos acá en este caso, estamos viendo acá, por ejemplo, algunos elementos. ¿Qué se cuelga del 30? En este caso, por ejemplo, disculpen, a ver, aquí. Tenemos un fusible y en este elemento tenemos la caja de fusible, dice del salpicadero, ¿ya? ¿Qué otro elemento se cuelga del 30? Acá tenemos otro fusible, ¿cierto? Uno de 40 y uno de 30 amperes. Y por otro lado acá tenemos que se cuelga de un 30, que sería del positivo de la batería, ciertos elementos como por ejemplo un fusible acá, fusible, ¿ya? Y por otro lado, si vemos este esquema también en la parte final, tenemos un 31. Y un 31 es un negativo de la batería. ¿Ya? ¿Qué vamos a chequear el día de hoy? Esto fue uno de los elementos fundamentales, o sea, uno de los elementos que en este caso es fundamental en el funcionamiento del, del, del motor y del sistema de gestión motor. Estamos hablando del sistema electrónico. Tiene que ver con un relé, o sea, con este relé, ¿ya? Que dice relé de control del motor. El relé control del motor, también se le llama relé main, ¿ya?
o sale por ese nombre. Encontrar las indicaciones que están en la tapa, por ejemplo, las indicaciones del manual del usuario, que de repente lo pueden encontrar por otro nombre. Entonces, es el relé de control del motor. ¿Y por qué en este caso el relé de control del motor? Vamos a ver cómo funciona este. Miren, fíjense. Nosotros acá tenemos un 30 que es positivo de batería. Este positivo va a alimentar directo al fusible, en este caso un fusible de 15 amperes. Este fusible va a alimentar el positivo del relé de control del motor y del ruptor, ¿ya? El relé es como ustedes saben, es un elemento, es un interruptor electromagnético. ¿Cómo va a operar o cómo va a funcionar? Este relé, si la bobina, en este caso, esta bobina se descarga a tierra, va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a generar que el ruptor se junte. Y al juntarse este elemento por el número 5, vamos a obtener, en este caso va a hacer un puente entre el punto 4 y el 5. Entonces, si en el 4 acá tenemos positivo directo de la batería, va a alimentar ciertos componentes, ¿ya? ¿Qué componentes va a alimentar en este caso este relé? Vamos a revisarlos. Pues miren, primero sale un cable que va a ir directo a otro relé, que es el relé de la bomba de combustible, ¿ya? Y por otro lado va a también alimentar la bobina del relé del embrague del compresor del aire acondicionado, ¿ya? Entonces cuando se activa este relé, el relé control del motor, se va a activar en este caso enseguida la bomba de combustible, o sea, o el relé de la bomba de combustible, y el relé por lo menos queda energizado la bobina del relé del compresor del aire acondicionado, ¿ya? Entonces, nosotros acá por otro lado, hay un cable que va a la parte inferior. Vamos a tener acá en este caso, un positivo que va a alimentar las electroválvulas, que sería de los inyectores, y la válvula de purga del control de emisiones evaporativas. Y también se alimenta con positivo, en este caso, hay varios elementos acá. Por ejemplo, acá este sería el sensor del eje de leva, el CKP. En este caso estaríamos hablando de dos sensores que son inductivos. El sensor de flujo de masa de aire. Y si seguimos el cable acá, el sensor en este caso, de oxígeno 1 y el sensor de oxígeno 2, ¿ya? Entonces, cuando nosotros chequeamos acá, en este caso, el esquema de gestión del motor, nos vamos a, en este caso, ya pudimos corroborar que el relé de control del motor, en este caso, al energizarse, va a alimentar los distintos sensores actuadores, ¿ya? Ahora, ¿quién en este caso va a permitir que se descargue ese relé a masa? Lo va a hacer en este caso, el relé, la bobina la va a descargar en este caso la ECU del motor, ¿ya? O sea, la ECU. Y entonces cuando uno da contacto al vehículo se va a energizar la ECU, ¿cierto? Y se va a energizar este relé y así se van a energizar los distintos elementos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, bueno, como continuando la clase anterior, yo les quería comentar que, bueno, ya estando en el vehículo y como mencionábamos cuando estábamos chequeando el esquema, en este caso el esquema de gestión motor, les quería comentar que uno de los elementos que hay que chequear enseguida, al momento de darle, en este caso, contacto al vehículo, es poder chequear que, en este caso, el check engine esté encendido, ¿ya? Cuando el check engine está encendido, eso nos va a indicar que el motor, en este caso o en este caso el computador del motor está activo, ¿ya? Y que nosotros ya ahora al darle contacto, ¿cierto? Verificamos que todos los elementos del tablero se enciendan. Y después, obviamente, que cuando nosotros le demos arranque, el, nosotros cuando damos arranque al vehículo, el check engine se demoró aproximadamente como 1 segundo o 2 segundos en apagarse. Eso, al apagarse, en este caso nos está diciendo que el computador ya hizo un chequeo de los elementos del sistema y probó y determinó que en este caso estaban funcionando bien y lo apagó.
¿ya? Hace un chequeo general. Ahora le quité el contacto y nos vamos a ir, en este caso, nos vamos a ir adelante. Acá estamos viendo en este caso un Suzuki Swift. Tenemos traje multitester, porque es el que vamos a utilizar ahora durante este módulo. Estamos con un motor, en este caso tenemos un motor en este caso, y también tiene tracción delantera. Está la batería, ¿cierto? Y ahí vemos un módulo, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, ya podemos ver el ABS. Y si chequeamos acá, por ejemplo, en este caso, por acá en este caso, acá tiene el ducto de la admisión, pasa por el filtro. Y ahí lo podemos ver por la parte inferior, está el ducto de admisión, ¿ya? ¿Qué otros elementos podríamos chequear acá? Podríamos, por ejemplo, ver, tenemos acá en la parte superior, acá vemos una rampa, esta es la rampa de inyectores, y podemos ver los inyectores, ahí están los conectores, 1 y 2 conectores. Por otro lado, por ejemplo, podríamos reconocer en este caso, la caja, acá está la caja en este caso, de distribución, o la caja de fusibles del habitáculo, del motor, como le llaman, dependiendo del lugar, o sea, del texto, de repente del fabricante, como le llaman. Y podemos ver algunos elementos, por ejemplo, que vimos en el esquema, por ejemplo, la sonda lambda, en este caso el sensor de oxígeno, lo podemos chequear acá, ¿ya? Ahí podemos chequear, ahí está el sensor de oxígeno, hay uno antes, y después hay otro que va ahí abajo, más abajo, ¿ya? Ahí está después del catalizador, ¿ya? También podemos chequear, por ejemplo, si vemos nosotros acá, nosotros estamos viendo acá en la parte de ahí va el radiador, y ahí vemos la manguera, en este caso, una manguera que va puesta entre el radiador, ¿cierto? Y el motor. Si nosotros vamos a este lugar, este es el cuerpo del termostato, ¿ya? Y acá, por lo general, acá podríamos encontrar el sensor de temperatura. En este caso lo tiene acá está puesto acá, ¿ya? Y ¿qué otro elementos de acá se puede a simple vista? No, esto se ven como a simple vista, ¿ya? Entonces yo les comentaba que cuando uno le daba contacto al vehículo, se activaba, en este caso, en primera instancia, se activaba un relé que se llama, en este caso, main, ¿ya? Como lo podemos ver en este caso, ahí dice IF main, ¿ya? IF main. Pero en este caso, este elemento, el que dice acá IF main, corresponde a la posición, a los elementos que están puestos aquí, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver una primera fila de relé, una segunda, una tercera, una cuarta, y en la quinta, en este caso, podemos encontrar si el motor es gasolina, en este caso estos dos elementos, y si el motor es diésel, vamos a encontrar estos elementos acá. En este caso nosotros vamos a encontrar un vacío, y después viene el relé principal. Si nosotros lo chequeamos acá, podemos chequear acá, tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y en la quinta fila, ¿cierto? En el segundo espacio acá está el relé. Entonces, ¿qué característica tiene un relé? Bueno, lo primero que hay que nosotros vimos, o sea, lo que nos dimos cuenta cuando chequeamos en el video, es que este elemento es un interruptor, en este caso electromagnético, ¿ya? En el interior tiene una bobina, y esa bobina va a generar un campo magnético y se va a juntar el ruptor, ¿ya? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, hay estas patas de acá son las patas de la bobina, que se corresponderían al 85, 86, y acá iría al 30 con el 87, ¿ya? Esa sería la pata del interruptor. Entonces, por ejemplo, ¿qué comprobación se puede hacer a este elemento? A este elemento se le puede chequear la bobina, y yo creo que a lo mejor ustedes ya lo han hecho anteriormente. Entonces nosotros aquí vamos al multitester, ¿cierto? Ajustamos a 200 ohms, nos fijamos que está en voltaje, ¿cierto? O sea, que en este caso corresponde ahí a donde está ohm, que está negativo, y podemos chequear en este caso la resistencia del relé, ¿ya? En este caso acá yo estoy tocando, y si vemos allá nos dice que tiene 96 ohms, ¿ya? Hay relés que tienen alrededor de 80 ohms y otros que tienen 120 ohms, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá nosotros pudimos comprobar la bobina, pues tiene una resistencia, lo que tendríamos que chequear es energizándolo que marque continuidad entre estos dos puntos, ¿ya? Y que ahora en este caso no esté marcando continuidad, ¿ya? Para comprobar que no están pegados, que no está pegado en este caso el ruptor del relé. ¿Ya? Por otro, yo creo que, a ver, le voy a dar contacto al vehículo sin el relé. Ya, le puse contacto y no se escuchó nada, ¿ya? Entonces eso es como ahí tenemos como un primer síntoma. Ahora veamos, voy a poner el relé y a ver si pueden escuchar. A ver. Ya, entonces ahí que sonó, se activó el relé de la bomba, se escuchó un relé y se activa, o sea, se activa la bomba de combustible. Ya, entonces se activan los distintos elementos que habíamos visto en el esquema. Y ahora, ¿cómo lo sabemos eso? Bueno, lo vamos a chequear, ¿ya? Vamos a comprobar. Entonces, con contacto, ¿cierto? Y el relé puesto, ¿cierto? Y con contacto. Ahora esto no lo haga, o sea, no lo hagan normalmente ustedes, así simplemente con contacto, pongan el relé así, sino que hay que quitarle el contacto y luego ya ubicarlo. Pero yo lo hice para que poder tener como la percepción de qué es lo que pasaba como respecto a los síntomas, pues ya. Ruido. Algunos ruidos y se activaron algunos elementos. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Nosotros habíamos visto en el esquema que si chequeaba que ese relé cuando se activaba, en este caso iba a energizar algunos elementos, ¿ya? Como qué elementos, por ejemplo, había los inyectores, ¿cierto? O en este caso vamos a comprobar dos. Dijimos que alimentaba, por ejemplo, la sonda lambda, que tenemos el conector, tenemos la sonda acá y tenemos el conector, tenemos la de la inferior y tenemos el conector acá, ¿ya? Entonces este lo vamos a chequear y vamos a chequear un inyector igual, que vamos a dar, ¿ya? ¿Qué vamos a chequear? Que en este caso el inyector tenga alimentación. Y acá también vamos a chequear acá que en este caso la sonda tenga alimentación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre es necesario que nosotros cuando ahora vamos a medir voltaje primero, vamos a poner acá, vamos a medir voltaje a 20 volts y una de las pistas las vamos a poner acá a negativo. Yo voy a dejar permanente negativo en la batería. Entonces, si yo me vengo acá al conector, por ejemplo, y en este caso aquí tengo pues conecto en uno, no, me conecto en el otro y al conectarme en ese, ¿cierto? Miren, fíjense acá, me marca voltaje, ¿ya? Y tengo 12,7 volts. Entonces está siendo, en este caso es alimentado por el relé principal. Por otro lado, por ejemplo, podríamos ver desde acá mismo en el ramal, en el cable del conector que va hacia el sensor, podríamos chequear acá dentro de sus puntos, ¿ya? Voy a comprobar acá algunos y lo muestro ya enseguida. Ahora voy en este caso vamos a chequear acá, por ejemplo aquí, ahí sí, ahí lo estoy tomando, ¿cierto? Y allá está el voltaje, ¿cierto? Y si lo desconecto se va a cero. Entonces, en este caso ahí se puede comprobar que al activarse el relé principal se pudieran activar en este caso un sensor y un actuador, ¿ya? Se energizaran. Los vamos a volver a no, y vamos a hacer ahora la prueba, ¿cierto? Y los vamos a chequear y los vamos a revisar, pero sin el relé y vamos a ver lo que pasa. Primero le voy a quitar acá el contacto. Voy a hacer el principal. ¿Ya? Y acá le vamos a volver a dar contacto al vehículo, ¿ya? Entonces ahora le dimos contacto sin el relé principal, ¿ya? Entonces deberíamos, en este caso, si vamos chequeando acá, espérame, dame un segundo, ahí está. Si checo acá, ¿cierto? Estoy conectado acá y tengo 0 volts, ¿ya? Y en la otra, ¿cierto? En el otro punto, ¿cierto? 0 volts. Y acá también vamos a chequear de nuevamente. Déjenme revisarlo y ya se los comparto. Aquí este era el pin, sí. Ese, si no me equivoco, porque a ver, déjenme revisar en el del lado. Ahí está, sí, no, tenemos 0 volts, ¿ya? 0 volts en este caso en el... ¿Por qué? Porque
no tenemos alimentación en este caso del relé porque no está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en algún momento nosotros estamos en el vehículo, o sea, se está trabajando en el vehículo y, o sea, llega un cliente en este caso con alguna falla en particular, por ejemplo, uno de los indicios cuando el motor gira y no parte, por ejemplo, es que nosotros tengamos que verificar que se activen los distintos elementos, como por ejemplo la bomba de combustible, que se activen o que se llegue voltaje de algunos sensores y algunos actuadores. En este caso, si nosotros nos ponemos a chequear y verificamos que no hay voltaje de alimentación, nos podríamos ir directamente ya, o sea, podríamos empezar a revisar el esquema y verificar más o menos qué punto deberíamos chequear en el relé, ¿ya? Si puede ser el relé o también puede ser el fusible, ¿ya? ¿Qué elementos que podríamos revisar acá donde va el relé? Este es otro punto importante también para que podamos hacer algunas verificaciones. Miren, voy a tratar de dejar la cámara acá fija para que podamos chequear acá. Entonces, cuando yo les comentaba que cuando nosotros veíamos un relé, este relé en este caso tiene 4 patas, ¿ya? Cada una de estas patas del relé como ustedes saben, en este caso va a corresponder a alguno de los, puede ser una de dos, estas dos, recuerden que una de estas va de la bobina a la computadora, a la EQ, y el otro, en este caso, la otra pata venía desde un fusible, ¿ya? Y ese fusible alimentado directamente desde la batería. Y por otro lado, por ejemplo, acá dijimos una pata de estas tiene que ir a los componentes que va a alimentar, y la otra pata que tiene acá venía directamente de positivo también. Puede ser ahí. Ahora vamos a verificar cuál de estos, acá en los puntos donde llega cada uno de las tensiones correspondientes, ¿ya? Le vamos a dar contacto, en este caso le voy a poner el vehículo en contacto. Así, está en contacto. Y voy a poner la pinza negra, esta es la pinza negra, la voy a poner a negativo en la batería, ¿ya? La voy a poner acá a negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a chequear en los positivos. ¿Qué vamos a chequear acá? Por ejemplo, vamos a chequear que en este caso por ejemplo, si yo acá estoy topando acá, voy a cambiar el multitester de posición para que podamos ver bien la pantalla. En este caso yo estoy tomando ahí, y si se fijan, a ver, ahora sí. Si se fijan, tengo 12,3 volts, ¿ya? ¿Y dónde estoy en este caso? ¿Dónde estoy checando? Estoy puesto con la punta de prueba del multitester al negativo de la batería, y con la otra punta de prueba, en este caso, acá a una de las patas del relé de la bobina del relé, ¿ya? En este caso aquí tenemos 12,3 volts, y si revisamos al otro lado, en este caso vamos a tener 0 volts, ¿ya? En la otra patita. Porque la otra patita, recuerden que en este caso la va a descargar a tierra la ECO, ¿ya? Y acá tendríamos que revisar acá, por ejemplo, entre estos dos pines, ¿ya? ¿Por qué? Porque al chequear entre ese pin y acá vamos a revisar cuál es el que tiene la tensión directa de la batería, ¿ya? Y aquí en este caso estoy chequeando esa patita y que se correspondería a esa del relé. La chequeo de nuevo y nos vamos ahí, y tiene en este caso 12,3 volts, ¿ya? Y la otra pata, ¿cierto? Si yo mido voltaje acá en la otra pata, ¿cierto? Me va a marcar 0 volts, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde ahí se alimentan los componentes, ya se va a ir a alimentar los componentes. Ahora, ¿qué podría revisar uno acá? Por ejemplo, ¿qué podríamos estar revisando? Una comprobación, por ejemplo, que podríamos hacer acá, o que se podría chequear a los componentes, por ejemplo, es que midamos, en este caso, amperaje, ¿ya? ¿Por qué tenemos que medir amperaje? Porque podemos medir que el consumo que están generando los elementos, entonces, ¿y el consumo dónde se va a generar? El consumo en este caso lo van a generar los elementos que van a estar conectados al interruptor, ¿ya? En este caso al 87. Al 87. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora podríamos, como está sin el relé, si nosotros vamos a hacer una prueba acá, si nosotros acá el multitester, para hacer una prueba de amperaje, la ponemos en este caso en 20 amperes, y conectamos la punta
en este caso la punta nos vamos a 20 amperes acá. Vamos a corroborar en este caso cuánto sería el consumo que generan todos los elementos que están puestos en el ruptor en este caso. Obviamente que no van a ser mayor al valor del fusible que vimos anteriormente, ¿ya? Lo vamos a chequear acá. Entonces yo pongo una punta en un extremo, acá abajo, y voy a mirar primero para poder hacerlo bien. Y ahí se escucharon que se activaron algunos componentes, ¿ya? Se escucharon que los componentes, ¿sí? Vamos a cambiar acá porque estaban al revés. Ya, esta de aquí va a partir y aquí tenemos, entonces vamos a chequear, ahí está, ya, ahí estamos. Ahora sí estamos, lo había puesto al revés, entonces la medición estaba negativa. Ahora sí tenemos, estamos haciendo la medición correspondiente, ¿cierto? Y miren, fíjense, lo voy a hacer de nuevo, fíjense lo que va a pasar, miren. Vamos de nuevo, lo voy a poner de nuevo, y fíjense, pum, subió a 3 amperes, ¿ya? Y ahora bajó a 0,4, ¿ya? O sea, el máximo consumo que tuvo fue de 3. ¿Por qué? Porque en este caso se activaron ciertos elementos, sufrió un pic, y después, en este caso, ahora ahí se mantiene a 0,2 amperes, ¿ya? Con el motor, en este caso, el motor no está en marcha, ¿ya? Pero vamos a revisar ahora, le voy a dar arranque al motor y vamos a chequear cuánto es el consumo en este caso que está generando. Nosotros vamos a ver acá, miren, el motor funcionando. Con el motor funcionando, ¿cierto? Midiendo amperaje en el relé principal, en este caso en el rector del relé principal, nos damos cuenta de que consume alrededor de 3,8 amperes, ¿sí? Bueno, estimados, por lo menos al día de hoy, por lo menos ya ahora que chequeamos una de las primeras partes para el diagnóstico de los sistemas de gestión, estamos hablando del sistema de gestión motor. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el relé principal fallara? En este caso, se detiene el motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso no se alimentarían los elementos, los sensores, o sea, no se estarían alimentando los sensores y actuadores del sistema, ¿ya? Se detuvo el motor. Entonces, como yo les comentaba, antes chequeamos el esquema, vimos el esquema, en este caso, el plano eléctrico, y lo pudimos comprobar, por lo menos la primera parte que tiene que ver con el relé principal, ¿ya? Y este relé principal como lo decíamos, va a energizar los distintos sensores y actuadores, y también nos va a permitir, en este caso, que poder mantener el motor en marcha, ¿ya? ¿Qué comprobaciones podemos hacer al sistema? Bueno, en este caso revisamos acá, chequeamos el relé, o sea, pudimos chequear los puntos del relé, chequeamos el relé y chequeamos en este caso que alimentara, y nos dimos cuenta, en este caso, cuando desconectamos el relé, cómo se dejaban de alimentar con positivo los distintos, el inyector y la sonda lambda, ¿ya? Muy buenas tardes. El día de hoy, bueno, estamos en este caso, estamos acá mirando el panel, ¿cierto? Con un vehículo en contacto. ¿Por qué? Porque en este caso, al hacer girar el motor, este motor no parte, ¿ya? Yo le di contacto, lo dejé con contacto, y al revisar, en este caso, vamos a hacer algunas comprobaciones, ¿ya? En este caso, como nosotros sabemos que el relé que está acá, este es el relé principal, lo voy a quitar y voy a hacer algunas verificaciones y quiero que las podamos chequear. En este caso yo estoy midiendo, está con el multitester en voltaje. Vamos a poner la punta de prueba al borde negativo y vamos a medir voltaje. Entonces primero vamos a medir en una punta, en un extremo acá. Ahí está, y nos indica 0 volt. Cambiamos ahora, aquí tenemos 0 volt. Por otro lado podemos venir acá, tenemos 0 volt, y nos podemos venir acá, ¿cierto? Y tenemos 0 volt. Y en este caso, ahora sí que podemos chequear nosotros también. O sea, en este caso, nos dimos cuenta que no tenemos alimentación en el relé principal. Respecto a esto, ¿qué podríamos hacer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos acá, estoy en el vehículo, y les quería comentar que en este caso, por ejemplo, acá yo estoy en el vehículo, acá le di contacto, ¿cierto? Se encendió el check engine, y les quería comentar que en este caso el vehículo no está dando arranque, ¿ya?
Como nosotros revisamos anteriormente, pudimos, en este caso lo voy a dejar con, no, lo voy a quitar la llave. Pudimos chequear, nos vinimos acá adelante y pudimos hacer algunas comprobaciones. Pues en este caso yo saqué acá yo saqué el relé principal y hice las mediciones correspondientes en este caso, ¿ya? Estuve midiendo en este caso los voltajes y chequeamos voltaje en cada uno de esos puntos y no tenemos alimentación, ¿ya? En este caso, como cuando nosotros estuvimos revisábamos el plano, veíamos que había un elemento que iba a energizar, o sea que venía un positivo y iba a venir directo a la batería, que no iba a permitir que se energizara en este caso el punto, en este caso uno de los puntos de acá, que sería, si no me equivoco, era este, y este punto de acá, y nos debería llegar 12 volts, ¿cierto? Estos dos energizados. Ahora, si nosotros los volvemos a chequear, nosotros ponemos acá el multitester, ¿cierto? En este caso 20 volts, y hago las mediciones correspondientes nuevamente, y yo voy a ver allá que tengo 0 volts al revisar ahí, ¿cierto? Y voy a tener, al revisar acá en este caso, también voy a tener 0 volts, ¿ya? Anterior a eso, cuando estuve revisando el plano, nosotros podíamos chequear que existía un fusible antes, ¿ya? En este caso yo acá el fusible lo estuve revisando y lo dejé acá encima, ¿ya? Y dejé acá encima uno para poder mostrarle, que es el que corresponde, en este caso corresponde a este fusible de 15 amperes. Y si nos vamos acá, en este caso si nos vamos a chequear acá, nos indica que corresponde a ese fusible de 15 amperes. Ya dice, sale con un asterisco y un 1. Entonces si nos vamos allá, ahí está el asterisco y 1, ahí dice F1, ¿ya? Entonces en este caso cuando nosotros ahora vamos a hacer algunas comprobaciones, ¿ya? Primero vamos a chequear el fusible. Y si nosotros, una de las cosas que podemos hacer como comprobación en sí, primero es poder, bueno, acá existen unas pinzas, por lo general vienen en las tapas ahí, vienen puestas aquí en las tapitas, uno las saca y con esto uno puede sacar el fusible de manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno pone la pinza ahí, ahí, y ya luego de ahí nosotros lo podemos extraer y sale fácilmente, ¿sí? En este caso nosotros vemos el fusible se encuentra, en este caso se encuentra cortado, ¿ya? Lo podemos apreciar acá. No se puede, bueno, no se aprecia muy bien, pero sí lo podemos revisar, ¿ya? Y ustedes saben que para poder chequearlo en este caso nosotros tendríamos que poner el multitester, lo ponemos a una escala de 200 ohms y también y en ese punto medimos en este caso en los dos puntos que tiene el fusible, ¿ya? Como yo lo estoy midiendo, estoy tocando los dos puntos, el multitester no marca ni resistencia, ni en este caso está marcando infinito, ni suena, ¿ya? Infinito. Entonces el fusible en este caso está quemado, ¿ya? Ese fusible está quemado. Entonces vamos a poner, acá nosotros podríamos poner un fusible, este ya está en perfectas condiciones y si lo vemos y le vamos a medir la continuidad, a ver qué marca en este caso, si nos marca o no. Dame un segundito, es como estoy en este caso, ahí está, ahora sí, ahí lo estoy topando y ahí está marcando cierta continuidad, ¿ya? ¿Qué otras comprobaciones podríamos realizar en este caso chequeando acá? Si nosotros sabemos que este fusible va a alimentar directamente, va a alimentar el relé, en este caso el relé principal, ¿qué podríamos hacer? Podríamos chequear con este caso la continuidad. ¿Entre qué puntos? Tendríamos que chequear primero cuál es el punto que llega cada uno de los dos puntos en el fusible. ¿Cómo lo vamos a chequear? Midiendo voltaje. Ya. Entonces vamos a poner, lo puse en voltaje, denme un segundo para poder acomodar los elementos acá. Pongo la punta negativa acá a la batería y voy a donde está, en este caso donde va el fusible. ¿Ya? Si chequeo en este punto acá, ahí donde va el fusible, si chequeo en ese punto y voy a medir allá, mide 0, ¿cierto? Pero si me voy al punto del lado derecho, ahí lo estoy topando y me voy allá, ¿cierto? Mide 12 volts. Entonces yo ya sé que en este punto, por lo menos acá en el fusible,
Yo sé que este punto es el punto que viene directo desde el motor, con 12 volts, y de hecho está escondido ahí abajo, está escondido el pin, no está como este que está ahí, se alcanza a apreciar ahí encima, sino que está abajo. Porque ahora el vehículo está sin contacto y está, en este caso, acá este elemento está energizado. ¿Por qué? Porque acá sale el fusible. Y de acá se va, en este caso, debería ser a este punto y a ese, ¿ya? Para alimentar en este caso el positivo de la bobina y alimentar el 30 en este del ruptor. ¿Qué podemos revisar ahí? Vamos a chequear, no sé, voy a desconectar acá. Y ahora vamos a chequear, ¿qué cosa? Que el punto en este caso, el punto, ese conector que está ahí, tenga continuidad con el punto de acá y este punto de acá, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Multitester. Le vamos a poner, en este caso, continuidad. Revisamos que las puntas de prueba estén operativas. Deme un segundo ahí. Están sonando, ¿cierto? Entonces voy a poner acá una punta, la voy a poner acá. En el extremo en este caso donde iría el relé. Y ahí en ese caso, y por otro lado la vamos a poner acá. Y como podemos apreciar ahí, nos indica continuidad, ¿ya? Ahora voy a cambiar al punto donde va el ruptor. Ahí está puesto donde está el ruptor. En la parte, ¿cierto?, del conector abajo. A ver si lo podemos apreciar un poquito mejor ahí. Y medimos entre ese punto. Y también nos va a medir voltaje. O sea, nos mide continuidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Simplemente había un problema del fusible que estaba cortocircuitado. Pero, por ejemplo, puede ocasionar que el cable en el interior, desde ese punto del fusible que va desde allá hasta el punto de ahí, pues haya estado, en este caso, cortado o tenga algún problema de corrosión, ¿sí? Eso, estimados, saludos.